La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud de la República Dominicana e importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, de los dirigentes tradicionales y originales, fundadores. Buenos días, como le dicen, doña Tati. Doña Es un Tati. honor y un placer tenerla en el programa. Bueno, aquí combinamos las edades. Sí. Un jovencito, otro joven, Ah. y una menos joven. Gracias, doña Altagracia. No, yo le decía a Uchi que ahora, Sí. cuando terminó, y le dije, Uchi, pero es que tú, por si acaso, te ha dado una estiradita. Porque qué bien que está Uchi. Ay, mi madre. Digo, tú eres, dice, un muchachito, digo, así vi. Sí. Doctor, hay un tema obligado que es el colegio médico, que por cierto mañana 8 es el cambio de directiva. Ya está fijada la fecha del inicio de, yo no sé si llamarle negociación, porque ya hay un acuerdo firmado. Es decir, Sí. ¿cuál es la tónica de esta situación? Mira, la reunión está pautada para el lunes próximo. 11. Con el Monseñor, ya antes le decía Padre Jesús Castro, ya no, Monseñor Jesús Castro, el rector de la Católica, como facilitador, más los dos testigos, O el sea, Joaquín doctor Puello y y Castaño Castaño Guzmán. Entonces asistirán por parte del gobierno y de otra institución que no es directamente, depende del gobierno, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Estará presente ya que participaron en las negociaciones y que hay el tema del aseguramiento en salud dentro de los temas que se trataron en ese acuerdo. De igual modo, el Seguro Nacional de Salud, el director ejecutivo, que tiene que ver también con el aseguramiento y que hay muchos médicos que están afiliados a SENASA. Y por supuesto, el titular del Servicio Nacional de Salud, el doctor Rodríguez Monegro, ya que el servicio es el que gestiona los centros públicos de salud. Así que por parte del gobierno nosotros somos los que iremos a la mesa de las conversaciones y ya el gremio decidirá el equipo que lleve a esa mesa de conversación. Ministra, pero está el gobierno confiado, ahora con Wilson Roa Familia, siendo de los adeptos de las escuadras del anterior presidente, ¿vaya realmente a resolver ese problema? ¿O vamos a seguir con el tema de las huelgas y los problemas que al final Mira, el pueblo es lo que ha perjudicado? Realmente Wilson, yo lo catalogaba que es racional, pero hay algo que hoy me preocupó y ese titular del periódico El Caribe no es auspicioso, porque ya él vaticina que el 2018 va a ser, el doctor Roa vaticina que el 2018 va a ser malo para el sector salud. Entonces, la verdad que al yo ver ese titular me sorprendí, porque es un titular, es una declaración que no es auspiciosa para discutir en una mesa de diálogo, porque ya eso indica una predisposición. Yo espero que esto haya sido, como dicen a veces cuando lo queremos culpar a ustedes, ¿cómo es que decimos? Sacado de contexto. Eso mismo. Yo espero que sea eso. Doctora, pero el gobierno ha cumplido con los médicos. Sí, mira. El alegato es que el gobierno no ha cumplido con los médicos. Yo pensando, el doble colega Waldo Suero ha sido presidente del gremio, creo que esta fue la tercera vez, y ha tenido éxitos en las negociaciones, en los gobiernos del PLD. Y justamente yo estaba en la Secretaría de Salud Pública en su primera presidencia del gremio, en el año 98,
si mal no recuerdo, 99, conquistas para el sector médico, y fue en el gobierno del PLD. Luego vino el gobierno 2000-2004, que ustedes recuerdan que el secretario de ese entonces, como decimos comúnmente, lo correteó. O sea, ahí no hubo ninguna conquista. Y esta vez Waldo borró las conquistas que podríamos atribuirnos al gobierno y al gremio, a los gremios, porque no solamente fue para el sector médico, sino para el sector enfermería, bioanalistas, farmacéuticos, en fin, psicólogos, odontólogos, todos los profesionales y técnicos del área que están en la red pública de servicios de salud. Esta vez hubo un aumento de un 25%. Que se cumplió. Que se cumplió. La jubilación de profesionales y técnicos, que era una demanda permanente del gremio médico y de los otros gremios, porque eran personas incluso de 80 años laborando en los centros de salud. Se logró la ARS del Colegio Médico, pasaba por una situación financiera. El gobierno aportó 20 millones de pesos para poder superar la situación del momento. El incentivo discutimos aplicar este año el incentivo por lejanía, el incentivo para los médicos que están en el primer nivel de atención, de tal manera que, y es posible que otros, porque fueron muchos los acápites, de tal manera que el gobierno cumplió. El pasado presidente del gremio demanda que no se le aplicó, creo que habla del dato de 5.000 médicos, y siempre el director del Servicio Nacional de Salud le solicitaba que le enviara la lista para verificar realmente, y nunca el gremio aportó esa lista, de tal manera que el gobierno cumplió. Hay un tema que sí es un tema de interpretación, que son los médicos que laboran, una parte de los médicos que laboran en los hospitales que eran del IDSS, que ya son del servicio, y que eso está identificado que son 300 y tantos médicos, y es porque el mismo acuerdo hablaba de no se utilizó el término nivelación o nivelación, se utilizó un término parecido, de que se pondrían al mismo nivel que los sueldos de los médicos que laboran en los hospitales públicos tradicionales. Unos médicos se le aplicó menos porcentaje porque quedaban muy por encima, y otros se le aplicó más porcentaje del 25 para llevarlo a un único nivel de acuerdo al rango. Doctora, y a los que laboraban en las dos, en los que estaban en la mañana en salud pública, como se decía, se le aplicó. Y entonces en la tarde en el IDSS. Se le aplicó el 25%, exceptuando aquellos sobre la base de esos acápites, que son 3 acápites, y entonces entiendo que esto será uno de los puntos centrales de ver, y ya definiremos la agenda en la reunión del próximo lunes. Doctora, la preocupación que tiene mucha gente, en caso de seguir esa línea, vista la declaración agorera de Wilson Roa, que yo espero que sean sacadas de contexto, pero si sigue el Colegio Médico con ese relajo, poniendo la salud de miles de personas en juego, ¿qué va a hacer el gobierno? No, el gobierno habrá de discutir a lo interno una posición única para garantizar los servicios de salud en la red pública de servicios. Doctora, y el tema que uno lo encuentra en el acuerdo
aparece prácticamente en todos los párrafos, que es el cumplimiento del horario, Bueno. la productividad. Es decir, ¿eso lo ha cumplido el colegio médico? No, el gremio realmente desde el primer momento, desde que se firmaron los acuerdos, la presidencia del gremio no colaboró con este tema, no colaboró en ningún sentido y realmente ahí hubo una falla de esos acuerdos, porque definitivamente este es un tema capital. Claro. Para, primero, el acceso a los servicios públicos de salud y segundo también que sean servicios de calidad. Y eso implica que el médico se detenga con el paciente, no es que vea al paciente. O sea que todo esto serán temas, por supuesto, de retomar en esas conversaciones porque ya debemos superar situaciones que vienen de muchos años. No es general, no es un tema que aplica para todos los médicos, no es general. Porque hay médicos que dan más allá de las horas que tienen que laborar, o sea que no es general. Ministra, ¿y se podría hablar de salud cuando muchos de esos médicos están en 1, 2, 3 centros con tal de poder compensar, según ellos, ese efecto económico? Justamente dentro del objeto de la red única pública es que ese médico que labora en varios sitios solo labora en uno. O sea, hay situaciones, y eso está en ese trabajo de carpintería, digo yo, que debe realizar el servicio, que si un médico, por ejemplo, labora en el Hospital Gautier y labora en el Hospital Padre Villini, se queda en uno de los dos hospitales. Ahora, por supuesto, se le van a sumar los dos sueldos. Y tiene que trabajar. Y su tiempo de horario es más prolongado, claro, por supuesto. Y este es el tema, que el servicio debe hacer un trabajo de carpintería. Doctora, para superar esa situación. Doctora, definitivamente el gobierno ha iniciado una reforma del sector salud. El hecho de la creación del Servicio Nacional de Salud, a usted se le reconoce que es la primera ministra que se desprendió de los hospitales, porque hubo ministros que no estaban de acuerdo de desprenderse de los hospitales. Sin embargo, usted aceleró ese proceso. Mira, Ramón, la ley 8701, bueno, la misma 4201, que es la ley que crea, que la Ley General de Salud, y la 8701 la que creó el sistema. La General de Salud no fue tan clara en la separación de funciones, pero sí le otorga al ministerio la función de rectoría del sector, de conducción del sector, y la regulación sanitaria, y todo el tema de la vigilancia epidemiológica, que ahí están incluidas todo el gran tema de salud colectiva. Entonces, pero la ley 8701 fue más clara. Lo que faltaba era un instrumento que marcara claramente la separación de funciones. Y ese instrumento fue, primero, el presidente Danilo Medina emitió en octubre del 14, justo cuando llegamos al ministerio, un decreto, porque él no podía, el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de crear organismos por decreto. Se necesita de ley, y era un organismo descentralizado, en fin, no podía, tenía que ser una ley. Pero sí crea un decreto que le hemos denominado puente, que mandaba una coordinación de los servicios públicos de salud, y crea una figura que es como un coordinador, hace una gestión de coordinación, pero inmediatamente se somete el proyecto de ley, que es la ley 123-15, que trazó esa voluntad. Estas discusiones las veníamos haciendo con el ministro de la Presidencia, desde cuando estaba en SENASA. Yo estaba en SENASA,
también participaba, era parte de las discusiones el actual director de SENASA, el licenciado Chanel Rosa, el ministro de Salud, que yo, no me gusta decir sustituir, escuché muy bien, sucedí, porque la palabra sustitución es muy fuerte. Al que sucedí, participaba en la elaboración de ese proyecto de ley. O sea que ya venía la voluntad expresa del equipo, participaba el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, de tal manera que ya venía. Realmente se necesitó en un momento dado el paso. Y realmente las reformas se han venido sucediendo porque la ley 8701 fue una reforma, la 4201, el tema de promesas, o sea, esos son reformas que... Se podría decir que lo que falta es el inicio de los centros de atención primaria como entrada al sistema. Es de las cosas que faltan. En la red pública hay una resolución donde la puerta de entrada es el primer nivel de atención. Hay una resolución del Ministerio del 2015. Lo que nos toca y toca al Servicio Nacional de Salud es llenar la brecha donde se necesitan esas unidades de atención primaria en salud, donde vive la gente. Ya el presidente, yo le decía en una inauguración de un centro diagnóstico y atención primaria al presidente, que cuando se escriba la historia de la salud pública en República Dominicana, se le va a hacer un acápite aparte al presidente Danilo Medina, porque él fue el ideólogo de los centros de atención primaria y diagnóstica, que viene a ser el centro de apoyo de esas unidades de atención primaria en salud. Una unidad de atención primaria en salud que tenga una familia adscrita y que esa persona, ese médico que está ahí en esa unidad de atención primaria, sospecha por el historial y lo que sea, que tal persona es diabética, en vez de enviarla a un hospital para hacerle, lo manda al centro diagnóstico. Ya superan mucho más de 30 en los lugares de más difícil acceso. Por ejemplo, de difícil acceso, de más pobreza, y lo conveniente que están donde vive la gente. En el Gran Santo Domingo hay un inconveniente y es los espacios, específicamente los barrios donde... Pero, por ejemplo, y que está dentro de la reforma a propósito de los cambios, el centro antirrábico ya no existe, que está en la Duarte, sí, después del quinto centenario. Solo allí está el laboratorio para diagnóstico de rabia animal. Pero ese laboratorio ya se están creando las condiciones. En el laboratorio de referencia, doctor De Filló, el laboratorio nacional, el que queda por la UAS, de que exista un laboratorio de rabia animal y también la parte humana, pero que la animal es la importante porque esto nos da situación de salud y nos lleva a ver dónde hay que reforzar la vacunación para perros y elaborar políticas para el tema de los perros realengos. Ahí entran las alcaldías, los ayuntamientos. Entonces, en ese espacio físico donde estaba el antirrábico, que solo queda el laboratorio, pero te decía, ya estamos dando los pasos en el laboratorio nacional, ya formalmente firmamos un acuerdo, el director del Servicio Nacional de Salud, donde el ministerio le está traspasando diríamos, espacio físico, porque hay que derribar, ahí estaba un partido dominicano, eso no aguanta nada. Ni tú habías nacido, Ramón.
cuando hicieron ¿Quién ese sabe? edificio. Ya pasándole ese bien, Qué bien. bien inmueble, al servicio, con copia hoy soy, ya conversé con el ingeniero Pagán, por ahí no hay un centro diagnóstico, y es una comunidad amplia, y ahí se va a construir un centro diagnóstico en el próximo año 2018. Doctora, con su permiso y los amables ¿Cómo clientes, no? nos vamos a una ¿Cómo breve no? pausa comercial porque todavía tenemos muchas preguntas a la ministra de Salud Pública. Seguimos esa interesante entrevista con la doctora Guzmán Marcelino, ministra de Salud. Ministra, dice el Colegio Médico Dominicano de que se mueren una cantidad de bebés prematuros en la maternidad de la Altagracia y fue, y recuerdo, uno de los motivos por los cuales usted sucedió al pasado ministro. ¿Es cierto esto, que por motivo de que no hay suficiente equipo, que los médicos... Mira, el tema de de reducir mortalidad materna y mortalidad infantil, más del 80%, 88, 87, ronda el 85% de la mortalidad infantil es neonatal. Y esa neonatal está ligada a prematuridad y bajo peso. De tal manera que si tú mejoras la atención a la mujer embarazada, tú reduces esa muerte neonatal porque reduce prematuridad y reduce bajo peso. Cuando yo hablaba de la brecha del primer nivel, Ramón, ahí está el tema. Es que esas mujeres en ese primer nivel de atención reciban un tratamiento, una atención de calidad, se detecte a tiempo una hipertensión, se vigile su peso, se vigile si está anémica, en fin, todo ese chequeo de embarazo. ¿Qué tú vas a conseguir? Que menos hipertensa, la hipertensión lleva a bajo peso, a prematuridad, menos preeclampsia, lo que la gente le dice frenesí, lo mismo, tú impactas mejorando la condición del producto inútero. Entonces, en el 2016 realmente impactamos hacia la baja las dos mortalidades. En el 2017 la materna no, la infantil bajó, pero no como se quiera. El tema es calidad de la atención, definitivamente. Y ahí juegan un papel los médicos. Total. Incluso se han aumentado las salas neonatales. Se han priorizado los centros que tengan las condiciones neonatales, o sea, donde hay parto, existan condiciones para atender al neonato. Por eso, cuando lanzamos el plan decenal, el gran desafío para este decenio, pero yo lo planteo para el 18, es reducir esa muerte materna y esa muerte neonatal. Hemos tomado medidas al respecto. Por ejemplo, el ministerio está acompañando al servicio, una de las causas de muerte materna y también de muerte infantil son las infecciones asociadas a salud, que eran las denominadas antes infecciones nosocomiales, o sea, nosocomio, hospital. Entonces, se están formando en los centros de salud públicos y privados los comités de calidad, los comités de control de infecciones, porque la muerte materna al sector privado corresponde el 27%, o sea que también está ocurriendo. Por eso nosotros, a propósito de las funciones del ministerio ahora en su rol de regulador sanitario, con los centros privados estamos siendo muy, yo no diría muy duro, pero
muy consistente en las acciones para garantizar esa atención de calidad. Ya en el 2018 debemos pasar a las consecuencias cuando se detecte que una muerte materna está ligada a calidad de la atención. Ya debemos pasar ahí. Porque de esas muertes maternas que se discute, cada muerte materna se discute, un equipo de expertos, próximo al 80% son muertes evitables. Doctora, ¿y en esas estadísticas incluyen a las parturientas haitianas? Ese es un tema. Porque esos son los peores casos que Sí. llegan por primera vez a parir y con toda la pobreza. Mira, desde que esa mujer reportó que vive aquí, ya es estadística ya nuestra. estadística nuestra. Las únicas que se sacan son las que, Las que vienen. las que se detecta, como se ha denunciado, que la trajeron en una ambulancia de la frontera. Esas sí. Pero las que dicen ya, incluso tenemos un tema, cuando vamos a discutir el caso de la muerte materna, hacemos la denominada autopsia social. Vamos a la casa, investigamos si se chequeaba, dónde se chequeaba, quién la chequeaba. Cuando hay un porcentaje, ahora no tengo el porciento, de haitianas, vivamos a la dirección, no encontramos. No encontramos, o sea, ese es un tema. En ese primer nivel hay situaciones que, mira, hubo un caso en el este, fue en Santo Domingo Este, de cómo la familia, se falleció la madre, pero cómo la familia, el esposo, la mamá, reconoció cómo la doctora de esa unidad de atención primaria la atendía. O sea, en el caso de ella, no recuerdo el fallecimiento, pero se ve la cadena donde estuvo la no hubo falla. descuido médico. En el primer nivel de atención. O sea, porque se ve la cadena en las discusiones. Entonces, a propósito de tu pregunta, próximo al 30% de las muertes maternas ocurren en adolescentes, ese es otro tema. Ese es otro problema. Entonces hemos tomado medidas en ese sentido, que ustedes han escuchado. Primero tenemos los programas acompañando la Dirección de Salud de la Familia y la Dirección Materno-Infantil y Adolescente, acompañando en los hospitales a los servicios para esas adolescentes que llegan, que no ocurra el segundo embarazo, Exacto. que sea planificado. Ya pasó el primero, ni modo, pero evita el segundo. Esa es una medida. Esto tiene que generalizarse, las acciones que se están haciendo, entonces ahí entra la planificación desde el hospital. Ahí entra el servicio. Fíjate cómo de nuevo caemos en la importancia de la parte médica. Porque si Esa muchacha hay que darle los anticonceptivos, hay que regalarse. Sí, así, no. Y entonces aquí viene la segunda medida. Promese tiene un consejo, lo preside el ministerio. Convocamos al consejo, hay que reconocer lo positivo del director de Promese en este orden. Digo en este orden porque es el tema que estamos hablando. Y el ministerio somete a Promesa, a ese consejo, que en las farmacias del pueblo se vendan las pastillas, Los preservativos. los inyectables y los preservativos. Ya el pasado jueves iniciamos con una primera partida, identificamos las provincias que más embarazos de adolescentes hay, para iniciar en este mes. El Gran Santo Domingo, Santiago, Bonao, Jaina, y me falta uno, no recuerdo. Ahora, en 30 días, a partir del jueves, 30 días más, porque hicimos la compra a través de UNFA,
por el tema de costo. En 30 días ya va a ser a nivel nacional. ¿En cuánto sale el inyectable, el anticonceptivo inyectable? 50 pesos. ¿Cuánto sale en las farmacias del mercado? 1.500 pesos. Oye, pues eso está Es muy de bien. 50 pesos. Eso está muy bien. Un preservativo, ¿cuánto sale? 50 pesos. ¿Cuánto en la farmacia del pueblo? 2 pesos. Y no puede servir eso de incentivo a los jóvenes que se mantienen un poco alejados de la vida sexual, ya experimentarlo, pues teniéndolo tan barato y dirá, bueno, No, pero ya ese es otro pero tema. Y el es- tiempo se nos ha... Pero no están alejados porque se están embarazando. Se están O sea, embarazando. no están alejados. Doctora, qué pena no tener Claro. más tiempo, pero Bueno, le agradecemos en sí. todo lo que vale tantas informaciones y tantas primicias que usted nos ha... Y nos faltó. Sí, y éxitos a partir en ese diálogo. Sí, sí. A partir sí. del próximo Yo lunes. espero que haya sido sacado de contexto. Sí. Mi querido alumno, porque Roa fue alumno mío. Sí. Lo único que le salieron canas a destiempo. Muchísimas gracias, Bueno, doctora. gracias a gracias. ustedes y te Marcelino. felicito. Gracias, doctora, Muy muy amable, bien, ministra. muy bien. De Gracias. buen palo. Gracias. Gracias, ministra. Nos vamos a comerciales, vamos a hablar de una importante actividad, el 5º Maratón Brazadas por Valores. En unos momentos.